todas, hoy os traigo un look también perfecto para cualquier cena navideña o cualquier fiesta a la que vayamos a asistir en estas navidades. La verdad es que me encanta hacer maquillajes de fiesta porque habitualmente no los llevo para mi día a día, así que me gusta poder haceros cosas diferentes. Es un look que podemos hacer, lo he utilizado con una sombra con destellos dorados, pero podemos utilizar una sombra verde, una sombra azul, cualquier sombra que nos guste, un pigmento que nos encante, siempre y cuando mantengamos todo el difuminado en todos los marrones, conseguir unos maquillajes súper finos y naturales. En los labios he optado por unos labios nude mate, un poquito más subidos que mi tono de labio para no apagarnos el rostro. Y si queréis saber cómo he hecho todo el maquillaje, os dejo el tutorial. Voy a comenzar aplicando el corrector Pro Longwear en forma de prebase en el párpado. Voy a utilizar para ello la brocha Pro 47 de Burlesque. Como ya os he explicado en algún otro vídeo, me gusta muchísimo este corrector para utilizarlo como prebase de sombras porque se fija perfectamente al párpado y permite que las sombras deslicen perfectamente, a diferencia de algunas prebases que dificultan mucho luego el difuminado. Pues con este corrector es sencillísimo. Para maquillar los ojos voy a utilizar mi paletita de Tom Ford en el tono Cocoa Mirage, que sabéis que es una paleta de tonos neutros. Tenéis una reseña hecha en el blog de ella por si os interesa saber un poquito más. Con un pincel de difuminar tipo 217, pero este es de Haku, os dejaré todos los productos que utilizo en el blog. Voy a utilizar la sombra vainilla y la voy a aplicar en todo el párpado simplemente para dejar completamente preparado el párpado. Con un pincel de difuminar, este es el J142 de Haku, es un pincel buenísimo. La verdad es que cuando haga otro pedido a Haku voy a pedir más de estos porque me gustan muchísimo. Voy a coger la sombrita que hay intermedia, mate, y me la voy a aplicar justo marcando un poquito la cuenca. Esta brocha es un poquito puntiaguda, por lo que aplica el producto, pero si presionamos un pelín más, a la vez va difuminando. La verdad es que es una brocha que realmente merece muchísimo la pena. Con una brochita limpia de difuminar, voy a difuminar un poquito el corte que va dejando. Una vez que hemos hecho esto, voy a utilizar la sombra marrón chocolate mate con el pincel 266 de MAC, que es un pincel biselado, y lo que voy a hacer es marcarme una pequeña línea que va a ser nuestra guía para empezar a hacer el difuminado. Lo que voy a hacer es un pequeño rabito con la sombrita marrón y con un pincel de difuminar un poquito más pequeñito la voy a ir difuminando. Happy golden days of yore. Con el mismo pincel biselado vamos a tomar la misma sombra marrón y lo que voy a hacer es marcarme justo la cuenca, justo creando un triangulito donde se cruza la línea de la cuenca con la del rabito que hemos hecho, y la voy a ir difuminando. No hagáis esa línea excesivamente marcada porque si os equivocáis o no os gusta el sitio en el que está, pues para que podáis ir corrigiéndolo. Lo que vamos a hacer es ir difuminándolo hacia afuera. Podéis ir difuminándolo con el mismo pincel biselado. Yo lo voy a hacer con este pincelito porque el pincel biselado él tiene el pelo un poquito más fuerte y me irrita demasiado el párpado.
cogemos el pincelito limpio que habíamos utilizado antes para difuminar y vais difuminando todo el corte que vaya quedando. Consiste en ir aplicando producto e irlo difuminando hasta conseguir la intensidad que os guste. Con el mismo pincel biselado voy a utilizar el tono intermedio y me voy a marcar un poquito la línea de pestañas. Ahora, con una sombrita negra voy a utilizar la negra que tiene algún destellito de la paleta número 6 de Kevyn Aucoin. Voy a utilizar igual el mismo pincel y lo que voy a hacer es aplicar el producto en el mismo sitio que he aplicado el marrón oscuro, pero con mucho cuidado a la hora de difuminarlo para que no se nos ensucie demasiado todo el párpado. Marcarme un poquito la cuenca. Voy a utilizar el pincel Grease 11 de Rouge Bonnie Rouge con la sombrita Hombre Solo de Naturals en el tono 17, que es un tono piel. Bueno, y ahora viene la parte interesante del look, y es que voy a utilizar una sombra que tengo que se llama Ombre Magnetic de Lancôme en el tono Disco Gold. Es un color oro precioso. Para ello voy a utilizar un pincelito de aplicar sombras con el pelo cortito y bien prensado, y voy a coger un poquito de la sombra. Estas sombras son sombras en polvo, lo que pasa es que es verdad que queda un acabado tipo crema. Y lo voy a aplicar justo en todo el párpado móvil, en el huequito que hemos ido dejando al marcarnos la cuenca. Lo hago a toquecitos y con muchísimo cuidado para no llenar toda la cara de brillo, porque pese a que no me he maquillado todavía el rostro, cuanto menos manchemos, mejor. Bien, ahora con la sombra otra vez marroncita chocolate oscura que habíamos utilizado, vamos a volver a intensificar un poquito toda la línea, que al aplicar la sombra dorada se nos ha perdido un poquito de intensidad. A la hora de difuminar esto, tened muchísimo cuidado porque podemos llenarnos la cara de purpurina. Podéis utilizar una sombra de este tipo, podéis utilizar un glitter. Yo he utilizado este tono dorado pues porque para mi tipo de color de ojo creo que funciona bastante bien, pero si tenéis el ojo más oscuro, un marrón oscuro, los tonos plata quedan súper bonitos, un glitter verde, azul, no sé, podéis utilizar, haciendo esta transición de marrones podéis emplear cualquier color en el párpado móvil. Bueno, para delinear voy a utilizar el el Liquid Eyeliner de Aiko, que está súper bien, tiene un pincel que me gusta muchísimo. Y voy a seguir simplemente el trazado que he hecho con las sombras, ya me sirve de guía para hacerme el eyeliner. Como veis, la mayor parte del eyeliner lo hago con el ojo abierto, porque sabéis que tengo el ojo un poquito caído y necesito hacerlo de esta manera, y sobre todo si lo tenéis encapotado es imprescindible que lo hagáis con el ojo abierto, pues porque podemos cerrar el ojo, hacer la línea donde creemos que está fenomenal y al abrirlo que se nos quede muy caída o que se nos quede muy torcida. Así que con el ojo abierto hacéis una pequeña marquita, abrís el ojo, vais viendo cómo va quedando hasta que os guste el resultado. Yo lo voy a dejar ahí. Con un lápiz negro voy a utilizar el Larger Than Life de NARS en el tono Via Veneto. Me voy a marcar muy bien la línea de agua. Es súper importante que no se vea entre las pestañitas ningún trocito blanco, porque entonces nos va a quitar intensidad al maquillaje. Con mucho cuidadito. Podéis hacerlo antes del eyeliner si preferís para no estropearlo.
Con un pincelito tipo boli voy a aplicar la sombra color piel justo por debajo de la sombra que habíamos puesto marrón intermedia para terminar de difuminarla e integrar el lápiz también. Y con este mismo pincelito voy a utilizar esta sombra y voy a dar un toque doradito justo en el lagrimal. Voy a utilizar la Luminous Silk Foundation, que es de Armani, que sabéis que me gusta mucho. Voy a utilizar el tono 4.5, el tono 3, que me queda todo un poquito clarito para iluminar. Y voy a utilizar el tono 5.5 para hacer los sombreados. Voy a aplicarme primero la 4.5, que es la base que es en mi color. Esta base es modulable y la verdad es que puede aportar un aspecto súper natural, pero podemos conseguir una cobertura bastante buena con ella. Tenéis también en el blog todas mis impresiones sobre esta base. Voy a utilizar la brochita Pro 47 de Burlesque y con el tono más clarito voy a aplicar el producto en las zonas donde quiero un poquito más de luz. Justo en el tabique. Ahora sí, con la misma brocha con la que he aplicado el maquillaje y a toquecitos para no arrastrar este producto a otras zonas. Ahora con la brocha Pro 42, que tiene esta forma así planita, voy a coger el tono más oscurito. Voy a ir dibujando el contorno del rostro. Cada rostro necesita una forma de contorno completamente diferente. En mi caso tengo la cara un poquito cuadrada, así que tengo que no solamente marcarme el pómulo, sino bajar la oscuridad un pelín hacia abajo. Podéis perfilar un poquito la nariz si queréis. Para corregir la ojera voy a utilizar el corrector de Armani en el tono 1, pero como quiero que me aporte un poquito más de cobertura voy a aplicar el Sensual Skin Enhancer de Kevyn Aucoin en el tono 05 y voy a mezclar los dos tonos y me lo voy a aplicar justo Una vez que me he aplicado el corrector voy a sellarlo antes de que... Me gusta sellarlo siempre justo cuando lo aplico para que no se meta por las líneas. Con esta brochita que es la número 2 de Wayne Goss. Me voy a contornear un poquito también el rostro con polvo para intensificarlo un pelín con los Sculpting Powder de Kevyn Aucoin y la brochita esta de cara de RMK biselada. Lo que me gusta de esta brocha es que se puede aplicar el producto en la zona donde quieres aplicarla y luego la pongo perpendicular al rostro para terminar de difuminar el color que queremos iluminar. Voy a utilizar también de Kevyn Aucoin el iluminador. Voy a maquillarme las cejas un poquito con el Brow Duo Powder de Anastasia. Creo que el rostro me pide un poquito de color, así que voy a utilizar como colorete el Celestial Bronzing Veil este es el Tropical Nights. Y lo que voy a hacer es, con la misma brochita que he aplicado el iluminador, coger la parte que es un poquito más oscura del bronceador
now on, our troubles will be out of sight. Voy a utilizar el lápiz de labios de Kevyn Aucoin en el tono Bare y el Expert Lip Tint también de Kevyn Aucoin en el tono Leaharia. From now on. Voy a aplicar el labial y voy a utilizar una brochita biselada, la 266 es una brocha, como podéis ver, súper versátil, la utilizo muchísimo para maquillar. From every little Christmas, let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Este labial es un nude un poquito más oscuro que el lápiz que he aplicado. Pero si os gustan los labios nude, estos son un poquito más subido que el tono de mi labio, creo que es preciosa la combinación. Solamente me queda utilizar ponerme máscara de pestañas. Voy a utilizar la Smoky Lash de Bobbi Brown, que la verdad es que es una máscara fantástica. Con este look funcionarían fenomenal también unas pestañas postizas. Solamente hasta la mitad del ojo para elevarlo un poquito. Bueno, chicas, y aquí tenéis el look terminado, espero que os guste y nos vemos en el próximo. Un besazo. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.